Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el espacio del colectivo por los derechos y acá estoy con dos amigos, ¿eh? Con dos. Hola, Claudio Lugo, presentame ahí a tu compañero que ya lo Hola, conozco. muy buenas tardes Luisa, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha siempre de cualquier punto del país. Este es el programa del Colectivo por los Derechos y se escucha por Conciencia Talk News. Luisa, gracias siempre por darnos este espacio. Y hoy sí, mira, tengo un invitado especial, Miguelito. Miguel, Miguel. un compañero que ya viste recibido de Derecho, ya sabemos que es abogado, así que él nos va a hoy vamos a hacer el programa con Miguel. Y bueno, y vamos a tocar un poco de todo, Luisa, un poco de la dinámica que es el estudio en contexto de encierro y bueno, las trabas y las contras y las pros, todo lo que tenemos a favor y todo lo que tenemos en contra. Así que te doy la palabra, Miguelito, presentate. Bueno, sí, claro. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Luisa, buenas tardes al equipo de trabajo. Gracias Claudio por invitarme. No es la primera vez que me invita, la verdad que sí es cierto. Venimos trabajando siempre a diario para ir colaborando en los distintos espacios y distintas actividades. Y en este sentido, hoy, Luisa, nos convocaron para trabajar contigo y acompañarte en el programa. Así que estamos a tu disposición. Ah, Bueno, buenísimo. eh, Es por- al por- revés, es al revés. Yo acá en el sí, colectivo es- disfruto. Mm. es verdad, por ahí Miguelito, ¿no? Este es el colectivo. Luisa nos acompaña y los protagonistas del colectivo somos nosotros. Eso. Bueno, Porque justamente el programa que se llama el Colectivo por los Derechos, Miguel, es sí, el programa, ¿no? sí, A continuación del grupo que tenemos de WhatsApp, que es sí, el colectivo detenido, sí, ¿no? sí. Donde hay familiares. Y bueno, cuando iniciamos la radio, le queríamos poner un nombre, ¿no es cierto?, original, ¿no, Luisa? Sí. Y Luisa hizo, ¿qué le parece el colectivo por los derechos? Y ahí está. Y hoy se llama nuestro programa de radio el colectivo por los derechos. Donde hablamos de todo un poco, Miguel, que ya la vez pasada tuvimos, ¿no es cierto?, Sí, invitado también. Así como hablamos del Poder Judicial, hablamos del Poder Legislativo, Ejecutivo, y las complicaciones que existen, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, que justamente es donde nos abarca a nosotros la gran sí, problemática, ¿no? claro, sí, todos esos lugares y todos esos aspectos negativos de uno de los poderes de la República que deja mucho que desear, porque la verdad que entendiendo y cada vez más adentrándonos en lo que son las causas judiciales, nosotros padecemos a diario todo lo que la mora judicial, la desidia judicial y el abandono de personas, judicialmente hablando, de las personas detenidas, procesadas, que están a la espera de poder acceder a sus derechos y claro, ¿cómo no vincularlo con estas necesidades que tenemos, las compañeras, los compañeros y los familiares que nos acompañan y trabajan a diario en el colectivo de detenidos? Colectivo de detenidos en tanto y cuanto espacio donde debatimos y nos intercambiamos información, pero me refiero a una palabra más abarcativa, el colectivo como una minoría, todos los detenidos y las detenidas del país, como colectivo de minoría con los derechos vulnerados, ¿no es cierto? Y en ese sentido, sí, siempre nuestra crítica está, nuestra observancia está ante todas las falencias judiciales que tenemos y estas demoras en poder otorgarnos el acceso a nuestros derechos, poder progresar adecuadamente y poder tener un buen programa. No me gusta la palabra resocializadora, pero bueno, un buen programa de revinculación para poder volver al medio libre a trabajar, estudiar y con nuestras familias, ¿no? El otro Claro, día Miguel, también, Miguel, Claudio, ¿no? a nosotros también nos pasa, a las personas que estamos en libertad. Y hay tantos casos que ahora están ahí en los medios, ¿no? Que Claro. es gente que estuvo presa un buen tiempo y fue injusto. Y resulta que se dieron cuenta que era inocente, después de 3 años de estar preso, ¿no? Y uno lee el caso. Y los familiares, los amigos van diciendo esto, que el sistema judicial, ¿no? Lo tanto que tardó para decir esta persona era inocente. Luisa, y poniéndolo un poco, ¿no es cierto?, en el tintero a Miguel, ¿no? El programa pasado estuvimos analizando, ¿no? Justamente analizamos la visita que tuvimos del juez David. Sí, ¿Eh? Ahí. Y bueno, Luisita te manda saludos, la gente del colectivo, Paola, te manda saludos, porque estamos acá ¿viste? Y a la vez estamos viendo los mensajes en el grupo del colectivo y ahí Bien, estamos comentando que estamos grabando la radio, el buenísimo. programa de radio, ¿no? Y bueno, te mandan saludos, ¿no? Bueno, Y gracias, volviendo de vuelta, gracias, gente. volviendo un poco, ¿no es cierto?, a lo que estábamos hablando, Luisa, cuando analizamos, Miguelito, estuvimos sí, analizando con Luisa la visita que tuvimos después de David, y justamente de sí, lo que hablaba, cómo ellos tomaban
el trabajo, cómo, ¿no es cierto?, bueno, nosotros lo declaramos siempre constitucional, ¿no? El artículo 100 Sí. de la ley 12.256, donde no nos deja avanzar, no nos deja, ¿no es cierto?, con esa salida anticipada que siempre hablamos. A contrapelo de lo que muchas veces los medios masivos de comunicación quieren transmitir, que es politizar todo lo que es la cuestión carcelaria, la política criminal, la política, politizando uno de los poderes e interfiriendo con el otro, politizando los fallos judiciales, porque hay una bajada de línea política. Yo no tengo cómo probarlo, pero todos sabemos que hay una bajada de línea del conservadurismo provincial y nacional que está en fila y en pos de responder a ciertos intereses, lo que vendría a ser la industria de la venta de la seguridad, ¿no? Los circuitos cerrados, las agencias de seguridad, las cámaras, la venta de rejas y patrullajes privados. Todo eso responde a toda una lógica que es la privatización de la seguridad en tanto negocio, ¿no es cierto? En esa privatización en tanto negocio venimos a entrar nosotros, personas vulnerables que de alguna manera fuimos la selectividad judicial, decimos nosotros, ¿no? Eduardo Galeano decía que la justicia es como la serpiente, solo pica a los descalzos, ¿cierto? Y en ese sentido vuelvo, la selectividad de la que somos objeto y esa subjetividad a la que somos siempre, con la que somos atacados y criminalizados, hace que cada vez podamos acceder mucho menos a nuestros derechos. Esto que comentaba Claudio, que hablamos con el juez David en el debate de una clase magistral que dio en el centro universitario, no tiene que ver tiene que ver más que nada con eso, ¿no? En Provincia de Buenos Aires el artículo 100 en Nación el 56 bis con estos impedimentos que tienen de cierto articulado, de cierto agregado de figuras delictivas que fueron agregados a esos artículos para impedir el acceso a los derechos a las salidas anticipadas. Y en ese sentido, claro, ¿quién es mejor que nosotros para detectar esas cosas que somos a quienes nos deniegan arbitrariamente? Porque no es tan independiente del Poder Judicial como dice, no es tal nuestra república como se dice, no está tan delimitada esa demarcación, esa separación de poderes. Nosotros vemos que la política se mete en lo judicial y vemos que lo judicial, cuando no les gusta a algunos nefastos, judicializan las decisiones políticas. Entonces, no estamos, o decisiones del Congreso, ¿no es cierto? No estamos ajenos a esas cosas, Luisa. No, porque Claro, justamente, sí. Luisa, y justamente esto es los que nos atacan, ¿no? Los que siempre nos tienen, ¿no es cierto?, como en el yugo ahí, nos tienen, ¿no es cierto?, pisando, y es lo que a nosotros nos llama la atención. Y una de las cosas también que vos, Miguelito, que hoy Miguel es abogado, ¿no? Se recibió de abogado en contexto de encierro, ya está recibido el doctor Miguel, ya no es más Miguelito, sino que el doctor Miguel, ¿no? No Un puede simple ser. compañero, un simple compañero. Él nos puede decir bien, ¿no es cierto?, las impediciones que tiene el artículo 14, los delitos, ¿no es cierto?, al que cierra el artículo 14, que no va a tener salida anticipada, pero siendo que tenemos tratados internacionales que están en nuestra constitución, con rasgo constitucional, y en los cuales son violados también esos tratados internacionales, ¿no? Exactamente, los legisladores han obviado ciertas cuestiones, que es en el año 94, en la reforma constitucional, el integrar los nuevos derechos y garantías con el artículo 43, el artículo 75 y la ampliación a los incisos, el inciso 22 le da jerarquía constitucional a una serie de tratados, convenios y convenciones internacionales de protección de derechos humanos que tienen el mismo rango constitucional que nuestra constitución. Son derechos supranacionales y el Estado argentino adhirió a eso. Y esto que mencionaba acá, Claudio, estas nuevas figuras delictivas y estos delitos que engloba el nuevo artículo 14, la nueva redacción de la ley restrictiva, por cierto, como lo del 56 bis a nivel federal, no vienen más que a cercenar derechos y a colisionar en contradicción con lo que dice la Constitución y lo que dicen estos tratados internacionales. Porque los legisladores, en pos de tomar una respuesta o una postura vengativa, inquisidora en cuanto a las personas que hemos tenido falencias y hemos cometido delitos y estamos en conflicto con la ley, esto ya no hace más que recurrir a esta especie de venganza, instrumentando toda esta política inquisidora, digo yo, porque es venganza, es el Estado vengándose de las clases populares o desfavorecidas o desigualitariamente con acceso a la justicia, porque no vemos que hagan lo mismo con los delitos de cuello blanco, con las grandes estafas, con los cuellos de guante blanco, sin ir más lejos, con este nefasto que tenemos
tenemos hoy en la Casa Rosada, ventilando y promocionando una estafa multimillonaria, y la verdad que en su momento tendrán que rendir cuentas en la justicia. Y volviendo al punto central, este impedimento que tenemos de acceder a los derechos hace que Ujú. colisionen esos derechos. Ya en el año 2017, cuando se endurecieron las leyes Petri, las leyes que fracasaron en la ciudad de Mendoza, Sí. cuando sus legisladores, el Petri, las quiso instrumentar allá fracasaron. Bueno, no se le ocurrió la mejor idea que en el gobierno amarillo de Macri traer la sanación, promulgar la ley 26695 perdón, 26375 y empeorar esta figura, incluso los delitos de narcotráfico, consumo, distribución y fraccionamiento, cuando había una ley que estaba por salir que alivianaba las penas por consumo y venta de estupefacientes, porque era donde también se encarcelaba erróneamente a personas, mamás que cultivaban para tener aceites para sus hijos Sí, con recuerdo. problemas oncológicos, con asma, Claro. problemas de piel, Sí. cancerígenos, o sea, de dolores extremos. O sea, no es solamente el cultivo de la hoja de marihuana para el consumo psicotrópico, sino también para uso recreativo y uso medicinal, ¿no es cierto? Medicinal. Y en esa oportunidad se agravó también el acceso a los derechos para las personas bajo esa ley. Y no hicieron más que empeorarla junto con las otras figuras que agregaron al artículo 100 y al artículo 14. Y en ese sentido, bueno, venimos en desmedro y venimos para atrás en ese sentido. El tema, la verdad, que de la droga, Y estupefacientes, que es también, Miguel, terrible nosotros podemos ese, hacer ese tema. mención de que, sí, también podemos hacer mención, Miguelito y también Luisa, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de, ¿no es cierto?, del cultivo, ¿no es cierto?, que estaba legalizado para que se pueda cultivar y hacer el aceite de cannabis, ¿no? También pues, tenemos que hablar de la clase social baja, ¿no es cierto?, de la clase social en la que, bueno, de donde venimos muchos de nosotros, y que, ¿no es cierto?, para las mujeres, madres, solteras, ¿no? También la comercialización de droga era un negocio. Entonces, a lo que nosotros vamos, ¿no? Que estamos en contra de esa, ¿no es cierto?, de ese endurecimiento que se le hizo a esa figura de comercialización, es que los grandes No narcotraficantes son perseguidos. no son perseguidos. Olvídate. Hoy Entonces, estaba eso, mirando, escúchame, Claudio, antes de acá de conectarme con ustedes, que no lo terminé, nunca termino nada de mirar porque como no tengo tiempo. Pero en Alemania, chicos, Frankfurt, el periodista estaba mostrando alrededor de los lugares estatales, los edificios más importantes de Frankfurt, la gente con el tema del fentanilo absolutamente, no sé, robotizada, mal, tirada en el piso. Alemania, dije bien, ¿eh? Alemania. Sí. Ay, que después lo voy a seguir mirando, es terrorífico eso ver Sí, una potencia mundial. estos fenómenos nuevos del consumo de drogas sintéticas, drogas de laboratorio, como se las llama, estas drogas de diseño, vinieron con esta nueva modalidad de flagelo, que es la utilización del fentanilo y otros aditivos dentro de las drogas sintéticas que hacen mucho daño al sistema nervioso central del cuerpo. Y esto lo pudimos ver mucho en California, lo pudimos ver en San Diego, en la parte oeste de la costa de Estados Unidos, y ahora está llegando para el lado de Nueva York, Washington, y se ve Canadá, mucho, escúchame, Canadá, tengo un sobrino viviendo allá. Me claro. decía, no sabés lo que veo por mi ventana. Y a veces me los fotografía, pobrecitos, y me los muestra. Y digo, ¿qué les pasa? Sí, Y el sí, fentanilo. sí. A ver, si bien uno no hace la apología del consumo ni apología de drogas, sino que uno de alguna manera hace este corte, Sí. ve cómo, identifica cómo el poder central analiza y persigue a vendedoras del menudeo y no va más para arriba, no va más a los cómplices que encubren, que financian o que se desarrollan todo ese negocio. Pero también defendemos, porque esto lo defendemos, que es las drogas medicinales, el cultivo de hoja de marihuana y cáñamo para aliviar dolores oncológicos para enfermos terminales, para niños con remedios, con dolores oncológicos que son dolorosísimos, enfermedades de piel, cáncer, distintos cánceres de piel y problemas de respiraciones y vías aéreas. Eso se ve mucho
muy triste la noticia que hace 2 o 3 semanas atrás se desmanteló todo lo que era el programa, eh, uy, me sale Renapea, pero no es Renapea, Ajá. el Reprogram, perdón, el Sí, Reprogram. Era un programa estatal donde había un registro de personas que con recetas autorizadas por médicos de la matrícula podían acceder a cierta cantidad de hoja de marihuana para sus diferentes dolencias, ¿no es cierto? mira, qué Tenía que un bien. médico firmar una planilla, vos tenías que incluirte en un formulario, ser un consumidor registrado dentro del Ministerio de Salud y Claro. era todo correctamente legal. Esto ha quedado desmantelado desde la semana pasada y era el paraguas que muchas mamás utilizaban para para poder tener acceso a la hoja de marihuana o al cultivo, Mm, porque podías tener hasta 3 o 4 plantitas. claro. Bueno, la vimos muy feliz a Bullrich el otro día vestida toda de ropa de fajina, Ah, y con unos cascos y allanando lugares y desmantelando todo lo que es el ReproCam. ¿Esto qué viene a hacer? Viene a quitar del circuito legal todo lo que era esto que estaba muy bien organizado y termina alimentando a las fieras que comercializan de manera ilegal droga, ¿no es cierto? ay, no sabía eso, Miguel. Sí, esto fue de hace 2 semanas atrás, más o Sí, tres menos, semanas. Luisita. 2 o 3 semanas que fue que bueno, se desintegraron el programa, que Sí, ayudaba mucho a las madres, ¿viste? Claro. Bueno, sí. y ahora no es nada, ¿no es cierto? Ya Miguelito trajo a colación a la señora Burr, ¿no? También tenemos todo este programa que justamente ayer estaba mirando, Miguel, en Eh, la televisión y mostraban que sí, habían desafectado 24 policías de acá de la provincia de Buenos Aires, sí, justamente porque ¿no es cierto?, en complot con la nación para sí. poder agarrar la provincia, ¿no es cierto?, decían que los altos jerarcas de la policía bonaerense estaban involucrados con nación, ¿viste? Bueno, eso Ah, también responde, a ver, ya por ahí cambiando un poquito de tema y desplazándolo un poco más a lo que es la politización de las cuestiones mediáticas y del Poder Ejecutivo, tratando de involucrarse en temas de la provincia. Lo que tiene que los gobernantes federales de nación se olvidan que nuestra república tiene estados federales y tiene independencias federales, no pueden involucrarse en los estados y en esas decisiones. Y esta noticia que nos da Claudio, yo ayer la miré muy por encima, pero entiendo a qué responde, tiene que ver con desestabilizar desde los mandos bajos y medios a las cúpulas de la policía bonaerense para traerle un dolor de cabeza al gobernador que está muy en contra del gobierno central, ¿no? Tan asfixiado la provincia de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación nacional, los ATNs, adelanto del Tesoro Nacional, y la desfinanciación que se ha hecho de los distintos impuestos que se recaudan a nivel nacional. Con esto nosotros, si fuéramos caprichosos de la provincia, se diría, bueno, no paguemos más impuestos porque no recibimos nada del Estado Nacional, no nos arregla las rutas, nos desfinancia la salud pública, la educación pública, las universidades. O sea, diga que en la provincia de Buenos Aires hay gente coherente que piensa en el otro y piensa en la población civil y no está enroscándose en estas peleas mezquinas, pero claro. tenemos un gobierno central muy insensible y muy cruel, que se la pasa persiguiendo a minorías como son las del LGBT, como a las minorías de personas con capacidades diferentes, quitándole las pensiones, se la pasa peleándose con niños con autismo, quitándole los beneficios a las personas y todos los programas sociales que amparaban a los pequeñitos con autismo. O sea, no se ha quedado un colectivo sin que le pegue, sin que lo desfinancie o sin que lo ataque. Porque está la crueldad y la insensibilidad de este gobierno que crea estas cuestiones, crea estas cosas que mencionaba Claudio, que ayer hayan desafectado 24 policías de los mandos medios de la policía bonaerense que estaban en cierta connivencia con Bullrich y con el Ministerio de Seguridad de Nación para desestabilizar las políticas públicas de seguridad del gobernador, es No, gravísimo porque es una interferencia a otro poder del Estado. Y eso no es nada, Miguel, así también Luisa escuchando, ¿no? Viéndolo en C5N al gobernador, Sí, el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires decía que, bueno, que estas campañas iban a ser unas campañas sucias, claro. porque iban a agarrar viste, ya, porque en sí vemos, ¿no es cierto? Si bien, como yo siempre comento, Luisa, viste, no soy de seguir mucho la política, pero una vez que empecé a estudiar, ¿no? Que empecé en el 2021 a estudiar, me tuve que interesar, porque justamente hay materias que tengo como derecho político, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo
cómo funciona el gobierno, ¿no? Y ahí empezamos a ver cuáles son los operadores los políticos, ¿viste? Entonces empezamos a ver, ¿no? Que ya no hay, ¿viste? Rivalidad, ¿entendés? Como, bueno, yo soy peronista, vos sos radical, ¿no? Hoy ya corte que los partidos políticos son enemigos, ¿no? Hay Eh, Se ha perdido, Luisa, vos recordarás que antes las agrupaciones políticas, estudiantiles, incluso en las universidades, que es donde el ser humano se politiza en un centro de estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de haber aprovechado todo nuestro espacio, todo nuestro tiempo y estar politizados porque nos surge polemizar, nos surge tener un pensamiento crítico, nos surge tener conocimiento de otras cuestiones, no porque nos vaya a interesar la política de por sí, sino porque es necesario entender la política como instrumento que lo atraviesa todo y como herramienta de transformación de algunas cuestiones sociales, políticas y económicas. Y en ese sentido uno por ahí lee, investiga, se va orientando, va simpatizando, claro, porque te vuelvo a repetir, la política es donde nos involucramos en la etapa universitaria, en un centro de estudiantes, y cuando empezamos a ser críticos, a tener un pensamiento crítico. Y a nadie nos gusta que nos lleven como burros o como conejos de un extremo al otro. Uno quiere tener un discernimiento para poder votar con conciencia, tener una plataforma política donde debatir, poder tener convicciones y sobre todo tener dignidad y sentido crítico para elegir con discernimiento. No que nos estén manejando la subjetividad los grandes medios de comunicación, un pequeño, minúsculo, determinado grupo político o de tendencia. Hacemos el ejercicio de, si bien tenemos nuestras simpatías y nuestra ideología política, nuestra posición política tomada, miramos distintos noticieros para tener ciertas opiniones, porque tampoco nos gusta quedar encasillados en un solo lugar. Pero estas cuestiones que mencionaba Claudio, vos recordarás que antes el adversario político se trataba con mucho respeto. Yo no sé si vos recordarás un debate que fue precioso. Yo me formé, a mí me gusta mucho el gremialismo, el sindicalismo y la política. Y me acuerdo de un debate que lo leí, estaba escrito, estaba transcripto entre Rucci y Agustín Tosco en Córdoba. Ese debate fue hecho de tal manera y con tanta altura que la verdad que da gusto escuchar, da gusto aprender de esa manera y de esos gremialistas y esos dirigentes políticos y sindicales que debatían con tanto respeto, ¿no? Dirigiéndose al otro como el compañero, ¿no es cierto? El compañero puede estar equivocado, el compañero puede tener tal posición ideológica o política, pues, pero no se ofendían. Hoy la política se ha transformado, como mencionó Claudio, parece que somos todos enemigos han perdido las líneas, han perdido las formas y el respeto. Entonces, dentro de ese perder las líneas y respetos, acá entra el insulto, lo peyorativo, lo descalificativo, como hace el gobierno central cada vez que Milei abre su boca y ofende a las minorías sexuales, a los opositores políticos, a las minorías de izquierda, o a cualquier persona o colectivo, hasta con los niños con autismo se ha metido porque los trata de ensobrados o que laburan para tal o cual agrupación política. Es muy, Lamentable, Miguel, lamentable lo que muy, está pasando, porque han perdido el rumbo, han perdido el sí, sí. objetivo. Estas personas o nunca lo tuvieron, las personas La que tenemos brújula, ahora en el poder, ¿no? la Porque brújula, el digo yo. objetivo, en definitiva, es el país, loco, es la patria, ¿no? Como nuestro país sentido, nuestra nación. Y si no tiramos todos parejos, eso se perdió, porque están en guerra ahora. Por Sí, unas elecciones, están en guerra. Se odian los de la nación con los de la provincia y lo pisan. Hasta espías les ponen. Escúchenme, qué Y eso barbaridad. no es nada, ¿viste? Luisita estaba escuchando también, ¿no? Y que no debe ser mentira, porque van a usar acá todos los medios, ¿no es cierto?, nacionales para poder hacer escucha. Y justamente una de las cosas que se hablaba ahí cuando destituyeron a estas 24 personas sí. era, ¿no?, que encontraron en medios de computación, ¿no?, en computadoras, encontraron elementos de prueba que como demostraban que estaban, ¿no es cierto?, en un complot, ¿no? ¿Y cómo es, cómo llega, ¿no? ¿Cómo que chancha la política? Porque, ¿no?, en vez de fijarse aquellas personas que nosotros votamos, ¿no?, que se votó para ser un representante que pueda representar a la nación, y como el gobernador que también fue votado para que, ¿no es cierto?, represente a la provincia, entre ellos se buscan hacer, ¿no es cierto?, la guerra, nación a provincia, pero acá siempre ¿quién va a ser el perjudicado? El pueblo.
yo No, digo, no, sí estaba muteada. Yo digo, eh, las personas que votaron a este gobierno, ay, hay un porcentaje que se da cuenta, ¿no? Vos hablas con la gente, sí se da cuenta, me equivoqué. Pero hay otro gran porcentaje que lo sigue así, che. Y todo, está leyendo lo que ustedes me cuentan, esto, y bueno, no sé, sí, está bien, está bien. Estamos en el horno, realmente, los argentinos. Eso es preocupante desde el punto de vista social porque vemos que personas que realmente están siendo afectadas por el aumento de los servicios Claro. públicos, el aumento del transporte, aumento de la nafta, la quita de los subsidios de los servicios del gas, luz y otros más, siguen apoyando y votando. No pueden llenar la heladera, no pueden comprar un kilo de carne, pero siguen insistiendo en ese lavaje de cabeza que le hacen los grandes medios de comunicación, los monopolios, en que este gobierno va bien, ¿no es cierto? Ay, sí, qué preocupante, Miguel. Pero además, ¿sabes qué, Miguel? Además de todo eso que nos dijiste, la gente que no se puede tratar su salud, Miguel. Lamentablemente, te tengo que decir. El domingo falleció un locutor de la radio, José Marina. Pobre José Marina, y estaba hablando con los amigos, la familia está destrozada, le hemos hecho un homenaje, ¿no? Pero fíjate cómo fue. Él tenía dos costillas rotas. Se había caído, tenía dos costillas rotas. Va al hospital, al Güemes creo que dijo, sí. Lo hacen ver, no, tiene que ir al traumatólogo, váyase por guardia, va por guardia, le hacen la radiografía. No, usted tiene dos costillas rotas, no sé qué. Nadie lo dejó internado. Nadie, digamos, no lo dejaron internado, no le hicieron más estudios. Un hombre con EPOC tenía ya insuficiencia respiratoria. Un hombre con HIV se rompe dos costillas y no se queda internado. No saben los dolores que tenía ese pobre hombre. Pobrecito. Igual no sabés, seguía re bien con los programas, nos preguntaba si había llegado porque alguien le ayudaba. Cine que me hiciste mal. Esto fue ayer. Un fue la programón. semana pasada. Luisa, bueno, también aprovechamos, ¿no? Para, si están viendo este programa, también acompañamos a la familia, acompañamos, ¿no? Si bien no pudimos estar también en el homenaje que le hicieron el otro día que hizo la radio, ¿no? El colectivo no pudo estar porque teníamos otros compromisos que también es de educación, ¿no? Acá de nosotros no pudimos estar. Pero también acompañamos a la familia con Claro, nuestro... pero déjame que te interrumpa de nuevo. ¿Pero sabes por qué me acuerdo de esto? Porque, Por el tema de mala praxis. Porque bien, otro compañero de la radio me dice, sí, Luisa, está la familia tan dolorida, pero yo le iba a decir, porque eso es una mala praxis, ¿cómo lo mandan a su casa? Porque el hombre después dolorido, el domingo se estaba duchando, se cayó, y cuando el sobrino lo va a levantar ya estaba muerto. Entonces, la mala praxis viene de la desatención y el abandono que le hicieron en ese hospital, que lo mandaron así nomás con todas sus dolencias a su casa. ¿No es cierto? claro. Ah, yo le dije, no, para mala praxis, olvídate. Porque acá en Es- este país no se puede hacer eso. Porque si, siempre esconden todo, uno se tapa con el otro y ningún abogado viene a decir, no, mala praxis yo no hago, porque después no se comprueba nada y es más sufrimiento para la familia y toda esa historia. Por eso me acordé, chicos, es del muy humano, pobre compañero. Sí, sí. Visita, y esto no es nada, visita, porque también, ¿no? Trayendo un poco también, seguimos haciéndole un poco de crítica a la política, ¿no? El otro día lo vimos, ¿no? La Cámara de Diputados había votado, ¿no? El aumento a los jubilados y Sí, el doctor Milei, ¿no? Allá el Ejecutivo, ¿no? A, vetó la ley, ¿no? Porque lo decía él, que no quería estar a favor de la votación. sí, ¿Y sí. cómo puede ser, ¿no? Que justamente aquella persona que se eligió para que pueda, ¿no es cierto?, ser el representante del país, ¿no? También esté en contra de migaja, porque es migaja que tiene que Pero, dar, sí, por cierto, a sí, los jubilados, más y lo bien. tenemos en contra. ¿Cómo puede ser, no? Que nuestro representante principal vote en contra de algo que es favorecer al pueblo, Sí, ¿no? el aumento equivalía casi a 2 kilos de carne.
y la verdad que terminó vetando la ley porque él quiere cuidar su bendito déficit fiscal. No quiere que se mueva un grado el déficit fiscal. El equilibrio fiscal, perdón. Sí. Equilibrio que están haciendo malamares y cada vez piden más dinero prestado al exterior. Ahora emitieron Claro. nuevos bonos por 500 millones de dólares y por 1.000 millones de dólares, con lo cual el BID y el Banco Mundial van a desembolsar otros 1.500 millones de dólares, sumado a los 2.000 de la vez pasada, a los 3.000, a los 10.000 y los 20.000 de la vez pasada. Están endeudando el país, están haciendo un desastre, un descalabro gigantesco, nunca antes visto. Creo que ni el proceso de Martínez de Oz dejó tanto descalabro económico, ni el de Macri con 47.000 millones de dólares. Este gobierno se va a caracterizar por haber dejado en bancarrota literal al país. Tal cual. Tristísimo. Y Como bueno, vos y después, decís, algún momento van a tener que rendir cuentas, pero ahí se nos va a ir la vida a nosotros. Visita, y justamente, ¿no? Cuando lo invitaba a Miguel, porque sé que es, ¿no es cierto?, de este tema le gusta hablar, era para también traer un poco a colación a la audiencia, ¿no? Para que empecemos a prestar atención, ¿no? Que hay cosas que por necesidad, ¿no? Muchas veces la clase más, ¿no es cierto?, más desfavorable, ¿no es cierto?, por llevar el plato todos los días a su casa, ¿no? No se entera de estas cosas. Entonces, aquella persona, ¿no?, de la clase más baja, más, ¿no es cierto?, más necesitada que escucha este programa, también queremos decirle que preste atención a los préstamos que pide, ¿no es cierto?, el Ejecutivo al banco y que esa deuda nos va a quedar y Para que lo bueno, paguen los nietos, para que lo paguen los nietos, eso es lo preocupante. Porque con Macri ya endeudamos a los hijos, ahí a los nietos. Ahora le estamos endeudando a los bisnietos con esto. Es un montón de dinero el que se está pidiendo. Puede ser medio engorroso, escuchar de economía, sistema financiero, pero no deja de atravesarnos todos los días. Uno ve que por ahí algunos canales no informan sobre esto y ponen bombas de humo como inseguridad, como peleas callejeras, peleas a la salida de los boliches, siempre direccionando el foco sobre los jóvenes, ¿no? Demonizando a los jóvenes, siempre ve lo mismo, o entretenimiento o, o información del espectáculo o inseguridad en los noticieros centrales. Eso tiene una clara agenda, una clara decisión y direccionamiento político y de las noticias que quieren visibilizar en masa. No van a hablar de los otros temas importantes, son bombas de humo, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener cierto discernimiento para escuchar y evaluar tales noticias, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. está Sí, mutada, Luisa, está sí. mutada. No, no estoy muteada. Que tenía una pregunta y se me fue. Ay, sonamos. Lápiz. Ah, Hay que volver al viejo compañero del lápiz, a ay, anotar. sí, no. Ay, sí, sí, yo estaba anotando y después ya me quedo tan Bueno, interesada en lo que estás y diciendo. esto justamente lo de la política, ¿no? Que termina, todo esto que venimos hablando, ¿no es cierto, Luisa? No es que salió un tema, no sé, un disparador para acá, un disparador para allá, sino que esto embarca todo, esto encierra todo, ¿no es cierto?, en las políticas que se hacen y que justamente, ¿no es cierto?, empiezan a repercutir en las clases más bajas, donde la inseguridad empieza a crecer y, ¿no es cierto?, y muchas veces la juventud, ¿no es cierto?, no tiene trabajo y se ven en el camino de la delincuencia y terminamos todos donde estamos hoy haciendo este programa, dentro de la cárcel, ¿no? Parece un Eh, plan macabro, parece un plan, ¿viste? Como que les está saliendo de 10. Pero yo creo que la clase baja, la clase obrera, como nosotros somos los que pertenecemos a la clase obrera, nos damos cuenta el sinvergüenza que tenemos en el poder. No, no, no hace falta, pero a ver, eh, nos estamos muriendo. Yo termino en eso y vos decís, ay, ¿qué le pasa a Luisa? Yo lo veo acá, gente, y no, en otro programa también te lo dije. Pero la gente Claro. se muere literal, ¿eh? sí, sí, Literal sí. porque no tiene los remedios. Aparte, bueno, de la comida ni hablar. Pero los remedios, las obras sociales, los hospitales públicos, ahora todo hay que pagarlo. Y la gente no tiene ni Estuvimos, para ir, ni para tomar un colectivo, tiene la gente. Así sí, como te digo. estuvimos viendo con mucha tristeza la vez pasada cómo falleció en Bahía Blanca una persona que estaba haciendo la fila en el ANSES local de Bahía Blanca y terminó reclamando por sus medicamentos ahí
porque se lo habían cortado y falleció. Vimos con mucha tristeza también cómo el otro día una mamá grababa un videíto que tenía una enfermedad oncológica y el Estado Nacional le había cortado los medicamentos que gratuitamente les proveía al 100%, y las vacunas, y estaba haciendo un videíto porque tenía tres hijos menores, uno chiquitito, y tenía medicamentos solamente para esos días, y cada remedio le salía 5 millones de pesos, Claro. cada remedio mensual para tener para todo el mes. Y terminó falleciendo, a los días vimos que falleció también. Sí, si vos fijate lo que pasa con esa aplicación que tenemos todos en el Mercado Pago. Sí, ¿Sí? siempre hay rifas, pobre gente. Y para el Sí, tratamiento de mi bebé, para el tratamiento, y uno colabora. Pero con esa humilde rifa, ¿qué va a hacer, pobre gente? Y otra cosa que ahora así recuerdo lo que te iba a decir. Cuando vos nos hablas de esos préstamos, préstamos que nos estamos endeudando por siglos, ese dinero que le prestan tiene un precio, el recorte, porque el fondo le presta a Milei qué sé yo, cuántos millones de dólares, no sé qué. Pero con eso viene, no, pero esto usted tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, están digitando, ¿no es cierto, Miguel? le marca la agenda después. Sí, Claro. porque justamente, mira, ahí tendríamos que prestar un poco de atención y esto comentárselo a la audiencia. Sí. Porque cuando nosotros pedimos un préstamo, ¿no? También le damos la cabida, como decir, La para que pueda injerencia. la injerencia, para que ellos puedan opinar en la economía de nuestro país. Y son ellos los que justamente hacen la economía, donde le dicen, bueno, mira, tenés que recortar acá, 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 Gasto acá. público, dicen ellos, gasto público, inversión pública, políticas públicas, política de salud, políticas oncológicas, políticas para las vacunas obligatorias para todos los niños que fueron borradas de un plumazo. De un plumazo, Miguel. Qué bárbaro, el calendario ya no existe como antes. Vos fíjate, Luisa, este es un gran problema también que tenemos cuando dijo, ¿no es cierto?, el tema de vacunación. Sí. A las mamás que le dan, que tienen ese salario por chicos, ¿no? Sí, Tienen que ir todos los meses, ¿no es cierto?, mensuales, ¿no? O sí, anual, todos los meses a todos vacunar y a la escuela, vacunar y después tienen que presentar anual, ¿no? Que certificado de bueno, escuela. el certificado de escuela con sus vacunas, pero no hubo campaña de vacunación, ¿no? No hubo campaña de vacunación. Vos como Cada vez director, menos, cada vez Se menos. está desmantelando. No, claro, Miguel, yo me acuerdo en mi época de maestra que venían a vacunar a las escuelas. Y Claro, los maestros teníamos que tener un registro que le pedíamos la libretita a los chicos y teníamos registro esta qué, cuál tenía, cuál no. Ya claro. cuando mi hijo más chico, que ahora tiene 24, se fue a hacer el documento, me acuerdo, a los 16, 17 años, yo, en mi época, te exigían la BCG, ¿o no? Para Claro. hacerte el documento, ¿te acordás? Sí, Ahora sí. no. Ahora se están dando muchos casos de polio nuevamente, que ya estaba erradicada. Y tuberculosis, Miguel. Empezaron a surgir muchas enfermedades de las cuales ya no se tenía noticia por estos planes nacionales que había de vacunación de calendario, y ahora han sido todos eliminados. y en este gobierno más que nada, Luisa, en este gobierno, este gobierno no hicieron una campaña de vacunación, ¿no? Ujú. Porque hicieron una campaña así que fue la de la gripe, Sí, una campaña de gripe, pero que necesitamos que nuestra niños. juventud, ¿no? Los niños sean vacunados. Y esas campañas se han perdido ya, ¿no? Claro, Y esto también estamos hablando de las vacunas del calendario oficial que siempre existieron, ¿no? quiere hacer la política, Polio y Luisa, quiere hacer tuberculosis la y política Yo, del exterior. simple. Ahora, ojo, no sé, porque después a mí me agarró un miedo con todas esas vacunas nuevas que aparecieron. Yo me las di, cuando fue el tema del COVID, yo me di las vacunas. Pero después dije, no, cuatro y basta. ¿Cómo es esto que te van a seguir vacunando, vacunando? ¿Qué es lo que nos están poniendo? También me entró esa duda, claro. ¿qué quiere que te diga? Esa desconfianza la tenemos todos siempre. Sí, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Luisa, discúlpame, yo quería volver unos pasitos para atrás, algo que Sí. mencionaba Flavio hace un momento. ¿Mm? Todas estas grandes cantidades de dinero que se recortan de las políticas públicas de salud, educación, transporte, subsidios, que venían a alivianar un poco el sueldo, el salario, el bolsillo de las clases trabajadoras, las clases obreras. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Uno infiere que
en tanto han quitado masas presupuestarias de ciertos sectores y han enriquecido otras como los servicios de inteligencia, los servicios de espionaje. A la nueva AFI, ahora le han cambiado el nombre de vuelta, creo que ha vuelto a llamarse CIDE, le han aumentado en 1.000 millones, en 900 millones la vez pasada y ahora en 1.200 millones. Es muchísimo el dinero. Se ha desbaratado la comisión de seguimiento de organizaciones de inteligencia del país, ha quedado desbaratada, ya no hay un organismo que controle eso. Y la AGN, la AGN ni la SIGEN, que son organismos de control del Estado, ya no están autorizadas, porque han desmantelado de personal, de presupuesto, de recursos, a esas áreas que ya no cumplen su función de ser. Y como todo en proceso de privatización, parece que todo lo entorpecen, todo lo oscurecen para decir, vieron que no funciona, hay que quitarlo y vamos a privatizarlo. ¿No? Ese es el juego macabro, pero vuelvo sobre lo anterior y lo que es lo más peligroso. Ahora hay una interna entre el gobierno central, entre sus mandos medios y han desplazado a Santiago Caputo, que era un chico drogadicto que estaba todo el tiempo ahí, un monjenero que estaba todo el día acá en la oreja de Milei, que es el que interrumpe cuando el hijo de Mauro Viale le está haciendo una entrevista y le dice, no digas eso porque te puede traer problemas. Entonces corrigen, ahí fue polémico hace unos meses atrás cuando era la estafa de Libra. Bueno, ese chico ahora fue Ay, justo lo más interesante. desplazado. Ese muchacho estaba muy interesado, que era de las Fuerzas del Cielo, se llama una agrupación media sectaria, media ultraderecha, media filonazi, estaban peleándose por agarrar el mando, porque es tal el dinero y tal la injerencia que tienen de acceder a las redes sociales y a las escuchas telefónicas, que es un atentado a la democracia eso, Y es un sí, peligro, totalmente peligroso, por Dios. ¿Qué nos peligrosísimo. espera? ¿Viste? Y son estas cosas, Luisa, que muchas veces, ¿no? Que la misma sociedad no está enterada de todo esto que está pasando, ¿no? No. Bueno, más allá de que nosotros estamos detenidos y quizás, como siempre lo decimos, ¿no? La audiencia pensará que, esto están presos y tienen todo el tiempo. No, tratamos de informarnos, porque Claro. justamente, ¿no es cierto?, por el medio, que siempre que la punta de lanza es la educación, ¿no? Que nosotros vemos, acá tenemos, mirá, sin ir más lejos, tenemos la clara realidad, que es, ¿no es cierto?, haberse recibido en contexto de encierro, y para nosotros, que venimos atrás, ¿no es cierto?, que venimos también para nosotros es toda una investigación esto de saber, ¿no es cierto?, de la política, de cómo se maneja, quién se maneja, cómo, ¿no es cierto?, todo lo que se maneja en la política, nosotros nos interesa porque justamente el medio donde nos rodeamos, que son los centros universitarios y la facultad, Sí. eso es lo que te impulsa a ser, viste, curioso. Y vos decís, Luisa, Claro, pero qué bien todo, todo. El colectivo siempre nos despierta ahí el bichito de decir, ay, pero estos chicos que dijeron ahí, voy a investigar. Hay que enterarse de lo que está pasando, porque todo lo que ustedes nos describieron hoy tiene, ¿cómo hilos o conexiones con lo internacional también, Sí, ¿cierto? Estados sí. más que hilo Unidos. me parece que tiene, todas las calles de pescar están allá para acá. Sí, no, rescataba esto que mencionaban, ¿no? La importancia de nosotros, los hijos de los obreros, de los más, de lo que es más de las desigualdades más marcadas de la sociedad, que estemos aprendiendo dentro de la cárcel, pero inmersos en la universidad pública, en la educación pública, que es quien nos ha formado, ¿no? Desde la escuela primaria, y poder tener este tipo de discernimientos y compartirte con vos este programa del día a la fecha, guarda esa importancia, porque nosotros antes en broma decíamos, nosotros que nos conocemos hace mucho, decíamos, nosotros somos caritas sucias que estamos ahí dando opiniones sobre tal o cual cosa, pero estos caritas sucias, estos marroncitos, nos hemos formado a lo largo de los años en la universidad, en sociología, en trabajo social, en economía, en historia, en derecho. Y a pesar que no nos hemos recibido de todas esas carreras, sí hemos cruzado, hemos incursionado en esas carreras y hemos mamado de esos docentes y hemos tenido esa ilustración que ahora nos permite poder conversar con vos y hacer un programa como podrías hacer con cualquier otra persona del medio libre. Y en ese hacer el programa tiene que ver el contenido que le estamos imprimiendo, que es estas realidades que le preocupa al oyente, que le preocupa al trabajador medio, al ama de casa,
y muy, muy por lejos de lo que puede llegar el imaginario social a pensar de que nos sobra el tiempo, de que tiempo ocioso, de que dormimos hasta tarde, de que somos vagos o holgazanes, como le gusta decir a Bullrich o a Milei. Lo cierto es que, en honor a la verdad, tenemos que reconocer que somos 70.000, perdón, 60.300 detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires. Es un montón de personas. De ese global de 60.000, yo puedo llegar a admitir que un tercio es cierto, es desinteresado, no le interesa la política, no le interesa estudiar, no le interesa su familia, no le interesa su persona, lo que vos quieras, un tercio. El otro tercio está en proceso de terminar la primaria, la secundaria, una capacitación, una diplomatura, un terciario, y otros estamos inmersos en la universidad y estudiando, y lejos de lo que puede llegar a pensar el imaginario colectivo, nosotros estamos muy ocupados. Tenemos nuestras libretitas, nuestras agenditas, nuestros horarios para correr. Claudio me invitó y yo corrí media horita una actividad para poder estar acá con ustedes. Todos tenemos o Zoom, o clases, o materias, o diplomaturas, o cursadas, o entrevistas, o trabajos que hacer. Y estamos así porque necesitamos estar dinamizados mentalmente, actualizados, escuchando las noticias, y radio y televisión, porque no naturalizamos nada y no nos resignamos a estar acá presos, como quien dice, apartados de la sociedad. Muy por el contrario, estamos muy vigentes y muy activos y muy altivos, informándonos de todo, compañera. Gracias Miguel porque lo sé, eso yo lo sé, lo vivo, lo percibo, tantas veces tenemos que arreglar horarios con Claudio por sus actividades, igual que con las chicas, con Paola, cuántas veces tuvimos así presentaciones, y bueno, siempre ocupados y muy bien ocupados, la verdad Y que ahora, sí. visita, y ahora, ¿no es cierto? Antes que terminemos el programa, también te voy a decir, la semana que Sí. viene vamos a hacer justamente el programa con las chicas, porque justamente estaban teniendo un problemita ¿no es cierto? Creo que un problema de Humano. convivencia, un humano, porque justamente, ¿no? Y Miguelito fue uno de los que lo ayudó a hacer un escrito. Hoy Mira. tuvieron respuesta las chicas, bueno, pero lo vamos a dejar que lo cuenten ella, porque justamente algo que se pudo lograr, ¿viste? Que a través del conocimiento, de la educación, ¿no es cierto?, de estar inmerso en la facultad, pudimos, Miguelito, que fue el que escribió, y bueno, y tuvimos buena respuesta, y bueno, y por ahí buscamos, ya de dejar la violencia de un costado, y aprendimos que hoy, a través de un escrito, a través de un reclamo escrito, podemos ganar mucho más que usar la violencia, que, viste, muchas veces la sociedad misma dice, no, son todos violentos. Pero bueno, cuando Claro. se llega a eso es porque algo, ¿no? Mire, Son experiencias, son momentos que uno actúa y bueno, después uno lo analiza y si es necesario se busca, ¿no es cierto? Ahí el intermediario, el abogado, la ley, ver qué pasó. Bueno, claro, es sí, así. vamos cerrando, chicos, ¿saben? Bueno, bueno, muy breve, dejamos abierto este temita que mencionó Claudio, que para la semana que viene, cuando hagan el programa todos juntos, era una cuestión de derechos humanos, era una cuestión de realmente inhumana y cruel con las compañeras de la Unidad 50, así que la semana que viene seguramente les van a contar y con gusto las vamos a acompañar también. Por Así supuesto. que nosotros siempre agradecidos con tu espacio, querida Luisa. No, nosotros también, ¿no? La radio y tienen mucha audiencia, se los quiere, ¿eh? Se los considera y ustedes están haciendo algo muy importante para la sociedad, ¿no? Cambiar esa visión que tienen ¿Cómo como... no, Luisita, y cómo no, con nosotros a través del espacio que vos nos brindás, ¿no? ¿Cómo fuimos saliendo, ¿no? ¿Cómo fuimos tirando, el colectivo se fue yendo? Que justamente el otro día hablaba con esta chica que también que es locutora de Australia, ¿no? Ah, Y sí. bueno, sí, y bueno, y conversando, porque me mandó un link, que a ella le gustaba mucho el tango, que ella allá en Australia Ah, habla sí. del tango, que estuvo acá, estuvo en Argentina, estuvo en Misión, en Córdoba, Ah, mira vos ¿no? qué bien. Y bueno, Otra vez, es Era internacional francesa, ahora. te pusiste en colectivo, ¿alemana claro, o francesa? no, decía Ah, australiana, australiana, sí, la pues. tira del colectivo que mandó saludos al Claro, colectivo. ah, yo escuché ese audio, sí, una Sí, chica francesa. Pensé que era francesa. eh, Mira. austríaca, de allá de Australia. No, si Y nos bueno, escucha, claro, al ser online nos escucha de todos lados. Es que Mariana maneja la plataforma, mi hermana,
y le ofrece un mapa. Cuando ella quiere, lo puede buscar el mapa y tiene todos los puntitos de donde nos están escuchando. Ah, Y mirá hubo qué una bien. época que me decía, pero mira, hermana, y estábamos ahí en el medio del océano, había un puntito, y yo, no, está equivocado eso. Y puede ser una embarcación, me dice mi O puede ser la isla de Pascuas. isla de Pascua. Y bueno, Luisa, justamente con esta señora quedamos de que me va, porque nosotros tenemos la carrera, tenemos, viste, idioma, ¿no? Tenemos uno activo y uno que es obligatorio, que es inglés. Entonces me va a ayudar con el inglés. Así que mirá hasta dónde hemos llegado, que de Australia Pero, no me va a enseñar inglés. Y una novedad también ah, que comentó Claudio en el colectivo la semana pasada fue de poder hacer un Zoom para capacitar a los compañeros y las compañeras sobre las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, las reglas Mandela y las reglas Bangkok, que tienen que qué ver interesante. con toda una visión, una postura de género, ¿no es cierto? Bien, Y bien. eso también eso es también algo que va a impulsar el colectivo, que una señora de Venezuela, ¿no? Una doctora fiscal y que está justamente a través de todas las leyes de Van Gogh y la regla Mandela, ¿no? Que son justamente para acá en Argentina tenemos el sector femenino, Normas con perspectiva. sí, norma con perspectiva, y acá nosotros en Argentina tenemos la violación continua del sector femenino, que está Vulnerado. muy vulnerado, Sí, sí. qué temas, pero nos tenemos que ir. Bueno, Luisita, gracias a todos por escucharnos, gracias, este es Conciencia Talk, este es el Colectivo por los Derechos. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Miguelito, por acompañarme. Gracias a ustedes por invitarme, Luis, un abrazo fuerte, un saludo a toda la audiencia, de donde nos estén escuchando, de todos los lugares del país y del mundo. Gracias y muy gustoso volver en alguna otra oportunidad. Gracias, Claudio, por la invitación. Chao, Luisita, nos vemos. Bye.